En el bloque de entrevistas esta mañana nos acompaña el director de Catastro. Estamos hablando del señor Francisco Ruiz Díaz. Vamos a hablar acerca de los valores inmobiliarios actualmente en nuestro país, en gran parte del territorio nacional, el boom inmobiliario también en Asunción y cómo se encuentra la casa, cómo se encuentra Catastro, también en materia política, desde su gestión que se han arreglado algunas cosas y también por otro lado la oposición que tiene su postura también firme. De todo un poco vamos a estar hablando y le agradecemos nosotros la presencia, como siempre, en Canal Pro al director Francisco Ruiz Díaz. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, estamos acá para responder cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Director, ¿cómo se encuentra a nivel catastro, o sea, a nivel Paraguay en materia de catastro, bajo su dirección, en cuanto a planos, los registros? Hay un boom inmobiliario, me parece, en Asunción principalmente, pero también en gran parte del territorio nacional hoy. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros estamos sintiendo como institución el crecimiento económico del Paraguay. Es lógico, es natural que cuando el país crece, crece también con el país todo el aspecto inmobiliario, principalmente en lo que corresponde al crecimiento urbano, ¿verdad? No hay que olvidar que los informes hay informes de organismos internacionales que hablan de un crecimiento de la clase media por encima del 8%. O sea, en América Latina, Paraguay es uno de los países que ha registrado un aumento, uno de los aumentos más altos de la población de la clase media. O sea, estamos hablando de personas que salen de la pobreza y pasan a ser, digamos, la clase media baja, o en todo caso clase media baja que pasa a ser la clase media alta, vamos a decir. Entonces, cuando las personas tienen mejores perspectivas respecto a su futuro, respecto a la vida, entonces lo primero que hacen es, quieren casa, ¿verdad? La gente cuando se casa también quiere casa, ¿verdad? Entonces, el crecimiento económico, o sea, esa tasa de 4.5% que el país viene creciendo desde hace 15 años, trae consigo una dinámica en el ámbito inmobiliario, y eso ustedes lo saben, todo el país lo sabe. Y por supuesto eso impacta a las instituciones involucradas en los registros inmobiliarios, tanto catastro como registros públicos, ¿verdad? No solamente catastro, o sea, la institución gemela al catastro son los registros públicos, específicamente la dirección de inmuebles de la dirección de los registros públicos. Entonces nosotros hemos sentido ese impacto como institución, principalmente en los últimos años, y ni qué decir este año, es un fenómeno tremendo que hasta ahora justamente suelo conversar con los desarrolladores y les pregunto qué está pasando en el mercado inmobiliario, porque en cuanto a nuestros expedientes, por ejemplo, en general nuestros expedientes, nuestros servicios han crecido en un 27%. ¿Verdad? Es una cifra bastante alta. Normalmente venimos creciendo a una tasa del 7 a 8%, pero este año crecimos 27%. Y en el ámbito de la presentación de información gráfica, o sea, de planos para su aprobación, para su integración al catastro, crecimos a una tasa del 47%. Es una cosa rara, ¿verdad? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es cuáles son los fundamentos. Y lo único que podemos argumentar es que hay una dinámica sorprendente en el mundo inmobiliario. Entonces, esto impacta obviamente sobre la institución. Entonces, efectivamente, Catastro ha sentido ese impacto inmobiliario y bueno, estamos tratando de hacer los ajustes necesarios para dar respuesta a esta expansión tremenda que se está observando en el mundo inmobiliario. Y también incluso la aparición de regímenes que entran con mucha fuerza, tal es así que hemos creado un departamento que le llamamos Departamento de Regímenes Especiales, porque empiezan a cobrar fuerza estos regímenes, estos modelos habitacionales no tradicionales, ¿verdad? Entonces los barrios cerrados, los condominios, todo ese tipo de cosas, y algunos modelos que están apareciendo, incluso por ejemplo este año hemos aprobado unos cuantos parques industriales, ¿verdad? Entonces sentimos ese impacto en catastro. En materia de digitalización, director, Catastro está innovando, está realizando estos cambios en conjunto con registros públicos. Me parece que son dos departamentos, la institución por un lado Catastro y también con registros públicos, y como usted mencionaba, en la edición de inmuebles específicamente, es como que tienen que trabajar en línea, a la par. Totalmente, el problema es si no trabajamos en línea, entonces la no coordinación deja al ciudadano en medio de las discrepancias. Entonces podemos tener determinados criterios en catastro, por ejemplo, ¿verdad?
a qué tipo de operaciones o a qué tipo de transmisión de derechos tenemos que expedir los certificados catastrales. Podemos tener una opinión nosotros en la interpretación de la ley, los registros públicos otra, y el ciudadano quedaría en el medio si existen discrepancias en esas interpretaciones. Entonces para nosotros es importante la coordinación con los registros públicos. Y hemos avanzado, como institución tecnológicamente hemos avanzado en varios aspectos. En primer lugar, hoy tenemos un data center en el cual hemos invertido 1.400 millones de guaraníes. Hemos modernizado el data center, está a la altura de los mejores data centers del país. ¿Qué se puede hacer con el data center? Y el data center es donde nosotros concentramos toda la información de los registros, vamos a decir. Es el corazón de catastro, porque al final el inmueble, o sea, ¿cuál es la diferencia de comprar un auto y comprar un inmueble? Cuando vos compras el auto, vos podés subirte al auto y llevar. Cuando vos compras un inmueble, el inmueble no puede viajar. Lo que se mueve es la información. Entonces, en el mundo inmobiliario, la información finalmente es la relevante. Y ahí es donde intervienen los registros, tanto catastrales como los que otorgan o los que dan publicidad a los derechos, o sea, los registros públicos, ¿verdad? Entonces, invertir en tecnología para tener bien guardada esa información es relevante. Entonces nosotros este año modernizamos el data center y tenemos mucho más seguridad, tenemos un sistema en el cual incluso si llega a existir algún tipo de incendio en la institución, el data center estaría bien protegido. Lo que nos faltaría es tener un segundo data center, vamos a decir, un espejo en donde si llega a ocurrir, si llega a vulnerarse todos estos mecanismos de seguridad, entonces la información igual esté replicada en otro lugar distinto a donde está actualmente el edificio. O sea, este año tendríamos que invertir en la construcción de este segundo data center. Pero además de ello también hemos modernizado nuestra página web. Por ejemplo, verá, hoy un ciudadano quiere saber cuánto tiene que pagar de impuesto inmobiliario, entra a Catastro y carga su número de cuenta. Verá, al cargar el número de cuenta le sale el monto de la base imponible, por ejemplo. ¿Verdad? Y también la misma cosa, algo que anteriormente nunca ocurría, cuando yo le contrato a un profesional para que haga un trámite en catastro y normalmente le pedía la contraseña y me decía, no te preocupes la contraseña o déjanos nomás, nosotros vamos a hacer el seguimiento. Entonces, ahora nosotros pusimos a disposición de los ciudadanos la posibilidad de que pueda acceder incluso al monitoreo de sus expedientes independientemente que sea o no profesional. O sea, el propietario del inmueble que ha contratado a un profesional hoy puede ingresar a la página web de Catastro y hacer el seguimiento. Imagínate que antes de la modernización nosotros teníamos 150 visitas diarias. Con la modernización ahora tenemos 10.500 visitas diarias en promedio. Y además un tercer elemento ahí que tiene que ver con la implementación del catastro electrónico. ¿Verdad? Nosotros hoy estamos otorgando servicios por la vía electrónica sin necesidad de que el recurrente tenga que desplazarse a catastro. Claro. Esto de manera alternativa, no eliminamos la alternativa tradicional, no eliminamos el procedimiento tradicional. La gente puede seguir yendo a catastro, puede presentar sus expedientes en papeles, pero al mismo tiempo también si quiere puede hacerlo por la vía electrónica. Y decidimos este mecanismo de llevar las dos alternativas, es una decisión que tomamos con el Colegio de Escribanos porque sabemos que la gente a veces le tiene un poco de miedo, un poco de temor a la tecnología. Inclusive empezaron a correr ciertos mitos de que si uno cargaba mal ya el sistema le bloqueaba al profesional y después ya no podía presentar ningún expediente. Entonces ha sido bastante prudente salir de manera alternativa. Entonces yo hoy puedo obtener mi certificado catastral ya sea yendo a catastro, presentando un expediente y esperando los plazos normales o presentando por la vía el expediente electrónico que tiene sus ventajas. Director, pues, ¿y el temor a la duplicación de datos? No, eso con la vía del expediente electrónico incluso es mucho más seguro, ¿sí? ¿Verdad? Porque incluso toda la documentación queda archivada. Y ahí hay menos intervención humana. Sabemos que cuando hay intervención humana hay más probabilidades de falla. Entonces, con el catastro electrónico, la probabilidad de falla se reduce por el hecho de que hay menos intervención de falla y los sistemas son relativamente automáticos. Hay procesos donde se requiere la validación, por supuesto. O sea, yo presento un expediente por la vía del expediente electrónico y eso tiene que ser controlado únicamente por profesionales, ¿verdad? Y posteriormente, si todo está ok, entonces se habilita, ¿verdad?
la probabilidad de cometer errores por la vía del expediente electrónico, por supuesto, se reduce tremendamente. Por la vía manual, por supuesto, sigue existiendo probabilidades de falla por motivo, por discrepancias en los tiempos de la carga de datos, por error humano mismo. Porque es importante mencionar esto, el trabajo en catastro es un trabajo muy delicado, no es un trabajo como se piensa que sería simplemente otorgar eventualmente algún certificado común y corriente, no. Se debe verificar varias información justamente para preservar los derechos, digamos la seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad, ¿verdad? Totalmente, cotejar de todos esos documentos, Así cotejar mismo. esas informaciones Así que usted mismo. menciona, director. Sí. Me gustaría preguntar acerca del valor inmobiliario Paraguay 2018 en las diferentes zonas específicas de nuestro país y la recomendación de algún aumento por parte de Catastro, director. Sí, efectivamente, la ley 125, si mal no recuerdo, es el artículo 60, determina cómo se deben fijar los valores cada año en materia inmobiliaria. Este mecanismo que está en la ley es distinto al mecanismo que ocurre en el mercado. Entonces, el mecanismo que está en la ley es lo que llamamos nosotros el valor fiscal, no es lo que ocurre en el mercado. ¿Verdad? Si la ley nos obligase a recoger la dinámica del mercado, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es determinar el valor de mercado del inmueble y cada año ajustar conforme a lo que ocurre en el mercado. Sin embargo, la ley 125 estableció el mecanismo de cómo ajustar los valores año a año y es lo que llamamos el avalúo fiscal, que está divorciado del valor de mercado. ¿Cuál es este mecanismo? Cada año el Servicio Nacional de Catastro tiene que consultar con el Banco Central del Paraguay cuál es la variación acumulada que ha tenido el índice de precio al consumidor del 1 de noviembre, en este caso del 2017, respecto al 1 de noviembre del 2018. Cuando uno tiene ya la respuesta del Banco Central, entonces procede a tomar todos los valores, ¿verdad? Si es que no ha ocurrido nada, entonces procede a tomar todos los valores, en este caso serían 2018, y hacer el ajuste conforme a la tasa que me informó el Banco Central. El año pasado la variación del índice de precios al consumidor, del IPC, fue de 4,9, o sea, todos los inmuebles subieron en un 4,9% en el 2018 respecto al 2017. Ahora el Banco Central nos ha informado que la variación del IPC de noviembre a noviembre ha sido de 4,1%, o sea, menor que la de este año, y eso significa que los inmuebles el año que viene, conforme al artículo 60 de la ley 125, deben aumentar en 4,1%. ¿Y por qué digo si es que no ha ocurrido nada? Porque por supuesto ello puede implicar, cuando nosotros el Servicio Nacional de Catastro tiene registrado aproximadamente unas 2.400.000 cuentas. De las 2.400.000 cuentas, aproximadamente 400.000, de eso aproximadamente 1.800.000 son cuentas urbanas. Están en las zonas urbanas, donde hay por supuesto un mayor consumo de infraestructura pública. La gente tiene acceso a infraestructura pública, ¿verdad? Y 600.000 cuentas son aproximadamente, 600.000 cuentas son cuentas rurales, donde existen menos infraestructura pública, menos intervención de los municipios. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en el caso de las cuentas urbanas, la ley establece un método para el cálculo de los valores y de sus ajustes correspondientes. Si es que se tiene una cuenta urbana, se tiene que tomar en cuenta el suelo y se tiene que fijar un valor, y ese valor lo hacen por metro cuadrado. A este suelo hay que aumentarle un plus dependiendo del tipo de infraestructura que tenga en su entorno. Si tiene asfaltado, si tiene empedrado y si tiene algún tipo de ripio, vamos a decir. Y este plus lo que significa es una captura de plusvalía. O sea, si el municipio ha hecho un esfuerzo en mejorar la infraestructura, tiene que aumentarse el valor del suelo para recoger el esfuerzo del municipio en materia de plusvalía. Y en segundo lugar, una cosa distinta es el valor del suelo, y otra cosa distinta es si en ese inmueble hay construcción. Entonces, si es que hay una construcción, también hay un método para cargar el valor de la construcción. Entonces, la suma del valor del suelo más la construcción conforma la base imponible en un inmueble urbano. En un inmueble rural, al no disponer de suficiente acceso a los servicios públicos, no hay recolección de basura,
Los municipios generalmente no tienen los recursos suficientes para asfaltar esas zonas, solamente lo hace el gobierno nacional, el gobierno central. Entonces, en el caso de los inmuebles de las cuentas rurales, solamente se tiene en cuenta el valor del suelo en hectáreas. Entonces, son los métodos que utiliza el Servicio Nacional de Catastro y que están establecidos en la Ley 5513/2015. Entonces, ¿por qué decimos hace rato que si no ha ocurrido ninguna innovación en un inmueble particular, claro, el ajuste va a ser de 4.1%? Pero si se ha construido en ese inmueble y el municipio ha levantado esa información y lo remitió al catastro, entonces el valor va a incluir superior ahora la construcción, las mejoras que ocurrieron en ese inmueble. O si el municipio ha asfaltado la calle, entonces tiene que informar al catastro y catastro mete en su algoritmo a los efectos de calcular cuánto sería la base imponible aumentada, vamos a decir. Entonces, ¿Catastro realiza esos cálculos? Catastro realiza. ¿Determina cuál es el...? Por ley determina esos. Desde el año 2016, esa función se le ha delegado a Catastro porque es mucho más eficiente tener de una manera centralizada la función del avalúo que tenerlo disperso, porque pueden haber diferentes criterios. Entonces la ley estableció criterios generales y le otorgó al catastro esa responsabilidad. Luego, una vez que Catastro hace esos cálculos, le facilita a cada uno de los municipios y además por acceso a la información pública, publica también en la web y los ciudadanos pueden ver ahí cuánto es el valor oficial de sus inmuebles. Director, entonces, en resumen, lo que podemos concluir que de acuerdo a los datos que fueron proveídos, como de hecho lo hace anualmente el Banco Central del Paraguay por pedido de Catastro, 4,1% sería el aumento del valor inmobiliario para el 2019. Así mismo, 4,1%. Y eso es importante y hacemos un llamado a la, digamos, o por lo menos exhortamos a la ciudadanía que ingresen a la página web de Catastro, que tomen sus títulos de propiedad, por ejemplo. ¿Qué dirección es, director? www.catastro.gov.py. Perfecto. Entonces ahí tiene discriminados y si su inmueble es urbano y si su inmueble es rural. Verá, ¿cuándo puede saber si su inmueble es urbano o rural? Toman su título de propiedad y tienen que leer, y si dice padrón es un inmueble rural. Si dice cuenta corriente, entonces ingresa a inmueble urbano, pone el departamento, el distrito y la cuenta corriente. Padrón rural, cuenta corriente urbano. Urbano. Entonces ahí el ciudadano va a la última parte de la información que Catastro publica, porque se publica número de padrón, número de finca, propietario, y al final dice valor oficial. Y sobre ese valor oficial tiene que calcular el 1%. Entonces eso es lo que realmente tiene que pagar en la municipalidad, porque si eventualmente tiene un monto superior, entonces el ciudadano puede reclamar por qué se le está cobrando distinto a lo que está establecido por ley. Porque en este momento justamente hemos tenido, estamos actuando como una institución de apelación, vamos a decir. En algunos casos, algunos municipios han tomado la discrecionalidad de tomar los inmuebles rurales y hacerlos como un avalúo como si fuese urbano. Entonces, los ciudadanos que se están despertando están encontrando que es un procedimiento discrecional distinto a lo fijado por ley y han ingresado un montón de notas al Servicio Nacional de Catastro y nosotros le hemos respondido favorablemente al ciudadano diciéndole de que efectivamente el impuesto que a él le están comunicando es muy superior a lo que se determina como el valor oficial por la Ley 5513/2015. Entonces, estamos actuando en ese sentido como una institución que defiende los derechos ciudadanos al mismo tiempo que trabajamos también de manera conjunta con los municipios, alentando más bien un trabajo mucho más intenso en el tema catastral, de tal manera que ellos puedan recaudar mejor. Acá los municipios tienen una herramienta muy poderosa que no la utilizan, que es el catastro. Si no tienen un buen catastro, no van a poder tener una buena recaudación. Pero si aún así, teniendo un buen catastro, si no tienen una buena administración tributaria, tampoco van a recaudar bien. Porque ellos tienen que tener una buena administración tributaria debido a que la Constitución Nacional ha delegado en ellos la recaudación del impuesto. Para recaudar el impuesto deben tener mucha solvencia como administración tributaria,
porque si no, no van a poder recaudar. Totalmente. Director, para ser breve, porque el tiempo se nos acaba, Claro. En 30 segundos me gustaría saber si presupuestariamente están bien y en materia de recursos humanos y tecnología o queda pendiente. Tenemos déficit en 4 áreas importantes. Uno es la infraestructura física, la tecnológica, capital humano y normativas. Y tanto registros públicos como nosotros tenemos estos 4 inconvenientes. Como Servicio Nacional de Catastro y como administración que tenemos una cierta autonomía y autarquía, porque nosotros autarquía no tenemos, pero sí nosotros recaudamos, o sea, hoy Catastro es autosustentable hasta este nivel. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que pudimos hacer, todo lo que pudimos modernizar, lo hemos hecho con recursos de Catastro. Si queremos un mejor Catastro, si queremos más celeridad, si queremos más tecnología, tenemos que conseguir más recursos fuera de las recaudaciones que nosotros tenemos como institución, porque no podemos, definitivamente no vamos a poder cargar tampoco esa modernización, los costos de una modernización al público. Entonces, presupuestariamente llegamos bastante bien hasta este punto, pero la profundización de la modernización necesariamente va a requerir una mayor cantidad de recursos. Hemos hecho como institución lo que pudimos con nuestros propios recursos hasta acá. Más de esto, necesariamente tengo que salir a buscar plata. Bueno, director, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, gracias a Canal Pro por un espacio más que nos dan al Servicio Nacional de Catastro. Bueno, excelente. Pasaba Francisco Ruiz Díaz, el director de Catastro por Canal Pro. Breve pausa, ya volvemos.